¿Puede repetir lo que acaba de decir?, preguntó el abogado con una sonrisa burlona, caminando lentamente hacia el estrado como si saboreara cada paso. Su voz resonó en la sala del tribunal, arrastrando consigo un silencio pesado, incómodo. Kofi tragó saliva. Sus manos, firmes a simple vista, temblaban ligeramente bajo la mesa. Tenía solo 18 años. Su piel morena contrastaba con la sobriedad del traje azul que llevaba puesto, uno que había conseguido prestado 2 días antes, planchado a mano por su madre. Miró al juez, luego al jurado. Nadie hablaba. Dije que yo no estaba ahí cuando ocurrió el robo. Estaba trabajando, repitió Kofi con voz firme, aunque por dentro luchaba por mantener la calma. ¿Trabajando? El abogado levantó una ceja con exageración. A los 18 años, en una ciudad como esta, ¿en qué estabas trabajando exactamente? Un murmullo se esparció como fuego entre los presentes. La jueza Carranza golpeó una vez su mazo, pero no habló. Sus ojos agudos no se apartaban de Kofi. El joven respiró hondo. Limpieza. En un restaurante del centro. Turno de noche. Ah, limpieza. El abogado sonrió como si hubiese atrapado algo. Entonces, ¿puede decirnos por qué ese restaurante, el Café Hidalgo, no tiene ningún registro de tu entrada esa noche? Kofi cerró los ojos por una fracción de segundo. Esa pregunta, lo sabía, vendría. Y sí, ya lo había intentado explicar antes. Pero esta vez todo el tribunal lo miraba. Esta vez la tensión no era solo suya, era de todos. Porque el gerente me pagaba en efectivo, no fichábamos. A veces, si había mucho trabajo, me quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana. Pero no hay un registro oficial. El abogado fingió sorpresa. Qué conveniente, ¿no? No hay registros, no hay testigos, solo tenemos su palabra. Y usted se giró hacia el jurado, extendiendo una mano como si presentara una evidencia irrefutable. Usted es un joven afrodescendiente, sin antecedentes formales de empleo, que vive en un barrio donde la policía entra con chalecos antibalas. Un murmullo más fuerte. Esta vez la jueza golpeó con fuerza. Silencio en la sala, abogado Nájera. Modere su lenguaje. Nájera levantó ambas manos, sin dejar de sonreír. Mis disculpas, su señoría. Solo presento el contexto. Kofi apretó los dientes. Su madre, sentada detrás de él, con las manos cruzadas en el regazo, tenía los ojos enrojecidos. Su hermano menor apenas asomaba la cabeza detrás de ella. Los conocía demasiado bien para no notar el miedo. El abogado se volvió hacia él. Nos está pidiendo que creamos que usted, sin estudios superiores, sin referencias laborales, sin un solo documento que lo respalde, estaba trabajando justo la noche del 17 de marzo mientras el supermercado del centro era robado. Sí. ¿Y puede darnos el nombre de alguien que pueda verificarlo? Kofi dudó un instante. Sabía que decir el nombre de Mauricio, el cocinero que a veces le daba comida cuando salía tarde, podría meterlo en problemas. Él también cobraba en efectivo, ilegal, vulnerable. No, respondió bajando la voz. Entonces no tiene nada, nada más que su palabra. Kofi respiró hondo. Sintió el peso de todas las miradas, de los prejuicios, de su color de piel, de su edad. Y aún así, en medio de ese silencio, alzó la voz. Tengo mi historia y tengo dignidad, aunque usted no la vea, aunque para usted yo sea solo un número en una estadística. Yo sé quién soy y sé dónde estaba esa noche. Lo que no sé es por qué tanta gente prefiere creer una versión fácil, aunque esté equivocada. La sala se quedó en silencio. Por primera vez el abogado Nájera no respondió de inmediato. Solo lo miró. La jueza entrecerró los ojos y en su rostro algo pareció cambiar. Un miembro del jurado bajó la mirada. Otro cruzó los brazos, incómodo. Anotado queda, dijo la jueza finalmente, con voz grave. Continuaremos con los testigos. Pero para ese momento algo en la atmósfera ya se había roto, no a favor de Kofi, pero tampoco en su contra.
Por primera vez en ese juicio alguien lo había escuchado. El zumbido del refrigerador industrial era lo único que llenaba el aire mientras Mauricio lavaba los cuchillos con una rapidez casi automática. Las luces fluorescentes del restaurante parpadeaban ligeramente, como si dudaran si continuar encendidas o rendirse. ¿Te llegó la citación?, preguntó una voz desde la puerta trasera. Mauricio giró. Era Andrea, la mesera de turno, con el delantal manchado de café y la mirada preocupada. «Sí», dijo él dejando el cuchillo en el escurridor. «Me citaron como testigo, pero no quieren que hable». Andrea frunció el ceño. «¿Cómo que no quieren? El gerente me llamó esta mañana. Me dijo que si digo algo sobre Kofi trabajando esa noche, él va a negarlo todo. Que no me meta, que me estoy jugando el trabajo». Andrea se apoyó en el marco de la puerta. «Ese chavo es bueno. Siempre llegaba antes, se quedaba después. Nunca se quejó de nada». Mauricio asintió. Su garganta se apretaba. «Él no robó ese lugar. Yo lo vi, estaba aquí fregando platos conmigo. Pero si hablo y el gerente me echa, ¿qué le doy de comer a mi hija? ¿Un testimonio bonito?». Andrea no respondió. Miró hacia la calle, como si allá afuera hubiera una solución, como si el mundo no estuviera podrido de indiferencia. «¿Y si vamos los dos?», sugirió al cabo de un momento. «Si decimos que lo vimos, si lo respaldamos, no basta con decir. Necesitan pruebas, y no las hay. Todo lo que tenemos es la verdad, y eso a veces no alcanza». Silencio. En la cocina el refrigerador seguía con su zumbido terco. Al día siguiente, en el tribunal, Kofi se sentó derecho, aunque sentía el estómago hecho nudo. La audiencia continuaba. La defensa iba en desventaja y todos lo sabían. Su abogada, la licenciada Ruiz, se inclinó hacia él. «Hay una posibilidad», le susurró. «No es perfecta, pero puede ayudarte. ¿Conoces a Mauricio?». Kofi la miró sorprendido. «Sí, claro, él estuvo conmigo esa noche. Se presentó voluntariamente. Quiere declarar». Los ojos de Kofi se agrandaron. Sintió un calor recorrerle el pecho, una mezcla de alivio y miedo. «¿Y lo van a dejar?». «Eso está por verse», dijo Ruiz antes de levantarse. Pidió la palabra. La jueza la concedió. Hubo un intercambio tenso con el abogado Nájera, que alegó que el nuevo testigo no había sido registrado con antelación. Ruiz, sin perder la compostura, apeló a la justicia básica. Si un testigo esencial quiere declarar, debe ser escuchado. «Concedido», dictó finalmente la jueza. «Que pase el testigo». Mauricio entró al tribunal como si cruzara un campo minado. Iba vestido con una camisa blanca arrugada y jeans limpios pero claramente gastados. Caminó con pasos inseguros hasta el estrado. «Nombre completo», le pidió el secretario. «Mauricio Hernández Reyes». «¿Profesión?». «Cocinero, desde hace 5 años». La defensa lo interrogó primero. Mauricio relató sin rodeos cómo Kofi trabajaba allí desde hacía 2 meses, siempre en el turno nocturno. Que esa noche del robo, él y Kofi habían limpiado la cocina hasta las 2:30 am. Que sí, no había registros porque todo era por fuera, pero que él sabía lo que vio. «¿Está usted dispuesto a firmar una declaración bajo juramento?», preguntó Ruiz. «Sí». «¿Sabe que esto podría traerle consecuencias legales o laborales?». «Lo sé». Kofi lo miraba sin poder creerlo. Era la primera vez en días que sentía un poco de oxígeno entrar a sus pulmones. Entonces llegó el turno del abogado Nájera. «Señor Hernández», dijo con tono suave, como si hablara con un niño. «¿Tiene usted algo que perder si declara esto?». «Mucho», respondió sin vacilar. «¿Y por qué hacerlo?». Mauricio levantó la vista. «Porque no quiero enseñarle a mi hija que quedarse callado cuando alguien inocente está en problemas es más seguro que decir la verdad». El silencio fue inmediato. El tipo de silencio que no se impone por reglas, sino por respeto, por vergüenza. La jueza lo observó largamente, luego asintió. «Gracias, puede retirarse». Mauricio bajó del estrado. Kofi le sostuvo la mirada. Por un instante, solo por un segundo,
El miedo se disolvió. Señoría, solicito que se le dé el mismo peso a este testimonio que a cualquier otro, insistió la licenciada Ruiz, en pie, con la voz tensa pero firme. La jueza Carranza hojeó sus notas, sin levantar la vista. Lo estamos considerando. Nájera, con el ceño fruncido, se inclinó hacia su carpeta. Había algo en su mirada que ya no era burla. Era cálculo. El testigo tiene interés personal. No hay documentos, ningún respaldo, solo palabras, dijo con voz seca, sin teatralidad esta vez. Palabras honestas, respondió Ruiz. Y en este tribunal, aún valen. Coffey los observaba en silencio. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Aprendió desde chico que mostrar miedo a veces te marca más que cometer un error. Se removió en su asiento. En la banca detrás de él, su madre murmuraba oraciones. Su hermano menor, Omar, ahora dormía recostado en su regazo. El juez ordenó un receso de 20 minutos. Coffey salió al pasillo con paso lento. Apenas cruzó la puerta, vio a Mauricio sentado solo, con las manos entrelazadas, como si sostuviera algo invisible. «Gracias por venir», le dijo, acercándose. Mauricio levantó la mirada. No podía no venir, Coffey. No después de lo que vi ahí adentro. No después de cómo te trató ese abogado. Coffey asintió. Se sentó a su lado. La neta, pensé que nadie iba a hablar, que me iba a quedar solo. No estás solo. Tal vez no seamos muchos, pero no estás solo. Durante unos segundos, nadie habló. Solo se oía el eco lejano de pasos y voces murmuradas en otras salas del juzgado. El aire tenía ese olor agrio a sudor y papel viejo que solo existe en los edificios gubernamentales. Cuando tenía tu edad, dijo Mauricio de pronto, me pararon 3 veces en la misma semana, sin razón, solo porque parecía sospechoso. Nunca me acusaron de nada, pero me metieron miedo. Y el miedo se queda. Coffey lo miró. ¿Y cómo se quita? Mauricio se encogió de hombros. No sé si se quita, pero se enfrenta. En ese momento, Ruiz salió del juzgado. Caminó rápido hacia ellos. Van a dejar que el jurado lo considere. No lo van a eliminar. Coffey sintió que sus piernas se aflojaban. Mauricio le dio una palmada en el hombro. Haz lo que tengas que hacer, chavo. Ya te abriste camino hasta aquí. La sala estaba llena cuando se reanudó la audiencia. Algunos estudiantes de Derecho habían entrado durante el receso. Una reportera tomaba notas en una libreta pequeña. Algo en el aire había cambiado. Ya no era un juicio cualquiera. La jueza pidió silencio. Vamos a continuar con la declaración de carácter del acusado. Tiene la palabra la defensa. Ruiz se levantó. Llamo al estrado a la señora Teresa Ayala. La madre de Coffey caminó con pasos firmes, aunque lentos. Vestía un rebozo azul oscuro y tenía las manos cruzadas al frente. Al sentarse, sus dedos no dejaban de moverse. Respondió con calma. Contó cómo su hijo llegaba del trabajo, cómo cuidaba de su hermano, cómo le enseñaba a hacer la tarea. Dijo que su hijo soñaba con estudiar ingeniería, pero que no se lo decía a nadie por vergüenza, porque no quería parecer ingenuo. ¿Le pidió a usted que trabajara en ese restaurante?, preguntó Ruiz. No, lo hizo por su cuenta. Me dejó una nota en la mesa. Mamá, voy a intentarlo, quiero ayudarte. Un murmullo emocionado recorrió el público. Nájera ni siquiera se levantó para interrogarla. Cuando volvió a sentarse, Coffey la miró y su madre le sonrió. No con alegría, sino con una fuerza callada que lo hizo respirar profundo. La jueza volvió a tomar la palabra. El jurado tiene hasta mañana para deliberar. Este tribunal queda en receso hasta entonces. Golpeó el mazo. Coffey se levantó. No sabía si tenía esperanza, miedo o una mezcla de ambos, pero sí sabía algo. Había hablado. Y no estaba solo. Ahora era el turno del mundo de decidir si iba a escuchar. La sala de deliberación era una habitación sin ventanas, con paredes de color crema y una mesa rectangular en el centro. 12 sillas, 12 personas. Un ventilador zumbaba suavemente en la esquina, pero no conseguía disipar la tensión. Nadie habló durante los primeros minutos.
El presidente del jurado, un hombre de unos 50 años con barba canosa y lentes de marco grueso, rompió el silencio. Bueno, ya escuchamos todo. Es momento de hablar. Una mujer joven, con una carpeta entre las manos, fue la primera en atreverse. No lo hizo, no hay manera. ¿Escucharon cómo habló? ¿Escucharon? La seguridad con la que respondió, un hombre a su derecha, más alto, con camisa de botones y cara de fastidio, resopló. La seguridad no es prueba. Easy solo es buen actor. Hay tipos que mienten mejor que hablan. ¿Y el testimonio de Mauricio? Intervino otra señora de cabello rizado y voz firme. Fue claro. Dijo que lo vio ahí. No tenía nada que ganar. Incluso podía perder su trabajo. El de la camisa de botones negó con la cabeza. ¿O protegerlo? ¿Quién nos asegura que no le está haciendo un favor? ¿Favor a un joven negro sin poder, sin dinero, sin conexiones? Preguntó otra mujer de unos 30 y pocos, con las uñas perfectamente pintadas. ¿Qué gana con eso? Miren, dijo el presidente, aquí no estamos para suponer intenciones. Estamos para decidir si, con la evidencia que hay, creemos más allá de toda duda razonable que él es culpable. Silencio. Yo no puedo, dijo la mujer joven con voz firme. No puedo decir que es culpable con lo que escuché. Yo tampoco, agregó el señor mayor que apenas había hablado hasta ese momento. Vi su mirada cuando habló. No vi miedo a ser descubierto. Vi dolor y dignidad. Varios asintieron en silencio. El hombre de la camisa de botones miró al techo, visiblemente molesto. Es que esto se nos está saliendo de control. Esto es un juicio, no una sesión de empatía. ¿Y cuándo fue que dejamos de pensar que la empatía también forma parte de la justicia? Preguntó la mujer de cabello rizado. ¿O es que solo creemos cuando la persona tiene traje caro y acento educado? El presidente del jurado se frotó las sienes. Votemos. No es la decisión final, solo para ver cómo estamos. Levantaron la mano. Culpable, 3. No culpable, 9. El resultado cayó como una piedra en el centro de la mesa. Vamos a necesitar más tiempo, dijo el presidente. Pero vamos por buen camino. Mientras tanto, del otro lado del edificio, Kofi esperaba en una pequeña sala contigua. Tenía un vaso de agua en la mano, pero no había bebido nada. Su madre estaba con él. También Mauricio. Omar dormía en un banco de madera, como si su cuerpo ignorara la gravedad de todo. ¿Crees que me dejen volver a trabajar ahí si esto sale bien?, preguntó Kofi mirando a Mauricio. El cocinero lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. No lo sé, chavo, pero si no es ahí, será en otro lado. Tú ya aprendiste lo más difícil, aguantar de pie cuando todo te empuja a caer. Kofi bajó la mirada. Jugaba con el borde del vaso. No quiero que mi vida quede marcada por esto. Tu vida no va a quedar marcada por un juicio. Va a quedar marcada por lo que hiciste en él, dijo su madre acariciándole la nuca con ternura. Y eso, hijo, fue resistir. Ruiz entró entonces con una expresión neutra. Están cerca de decidir, pero podría tomar un par de horas más. ¿Crees que tengo chance?, preguntó él sin mirar a nadie. Tienes más que eso. Tienes razones, tienes verdad. Y eso vale. Kofi respiró hondo. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Por primera vez desde que todo comenzó sintió algo que parecía esperanza. Frágil, sí, pero real. En otra sala 12 personas debatían sobre su futuro, y él, por fin, no sentía que estaba solo. La sala del tribunal estaba llena otra vez. Nadie hablaba. Los murmullos se habían desvanecido desde que el alguacil anunció que el jurado tenía un veredicto. El eco de los tacones de la jueza Carranza retumbaba como tambores de guerra cuando entró y tomó su lugar. ¿El jurado ha llegado a una decisión?, preguntó con voz grave. El presidente del jurado se puso de pie. Sí, su señoría. Kofi tragó saliva. Tenía las manos húmedas. No se atrevía a mirar a su madre. No quería ver ni esperanza ni miedo. Solo necesitaba sostenerse un segundo más. Póngase de pie el acusado. Kofi se levantó lentamente. Sintió que sus rodillas no le respondían bien.
como si todo el peso de la semana le hubiera caído encima en ese instante. Señor presidente del jurado, ¿cuál es el veredicto? Con base en la evidencia presentada y después de una deliberación completa, este jurado encuentra al acusado. El silencio fue absoluto. Ni un suspiro, ni un movimiento. No culpable. Por un segundo, Coffey no reaccionó. Su mente tardó un instante en entender las palabras. Luego, como si el aire volviera a llenar los pulmones de todos al mismo tiempo, se escuchó un leve murmullo, un suspiro colectivo. La jueza golpeó el mazo. Silencio en la sala. Coffey bajó la cabeza, cerró los ojos. No lloró, pero todo en su cuerpo temblaba, como si lo hubieran soltado de una cuerda tensa que estuvo a punto de romperse. Ruiz le puso una mano en el hombro. «Lo lograste». Su madre se acercó, cruzó el pequeño pasillo entre las bancas y lo abrazó. En ese abrazo cabía una vida entera: el cansancio, el miedo, la rabia contenida, la esperanza rota y recompuesta. «Gracias, mamá», dijo Coffey apenas audible. «Gracias tú, hijo, por resistir». El abogado Nájera no dijo nada. Reunía sus papeles con rapidez, sin mirar a nadie. Para él era solo otro caso perdido. Para Coffey era el final de un infierno. Afueras del tribunal, el sol caía con fuerza sobre la explanada. Algunos medios locales estaban ahí. No para un gran escándalo, no para una historia de portada. Solo un pequeño caso de justicia que, en otra parte, no hubiera sido noticia. Pero allí, en ese rincón del país, algo sí había cambiado. ¿Quieres decir algo?, preguntó una reportera joven con una grabadora en la mano. Coffey la miró, pensó por un momento y luego asintió. «No soy un héroe, no soy perfecto. Solo quiero que entiendan que no todos los que ven en una sala de juicio son culpables. A veces solo somos jóvenes, tratando de hacer lo correcto en un lugar que ya decidió quiénes somos sin conocernos». La reportera asintió, conmovida. Mauricio se acercó a él. «¿Te sientes libre?». Coffey dudó. Miró alrededor. Miró a su madre, a Omar, a Ruiz. «Me siento empezando». Mauricio le dio un apretón de hombro. «Eso vale más que cualquier sentencia». Esa noche, en casa, Coffey comió arroz con frijoles. Lo de siempre, pero todo sabía distinto. Omar le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Un niño de pie frente a un juez, con capa de superhéroe. «¿Ese soy yo?», preguntó Coffey. «Sí», dijo Omar, «porque ganaste sin pelear». Coffey lo abrazó con fuerza. «A veces eso es más difícil que pelear». Se levantó de la mesa y miró por la ventana. Afuera las luces de la calle parpadeaban. Nada en el barrio había cambiado. Las mismas paredes, el mismo calor pegajoso, los mismos gritos a lo lejos. Pero dentro de él, algo sí era distinto. Ya no era solo el chico que limpia mesas por las noches. Era alguien que había enfrentado el juicio de la duda, el juicio del prejuicio, y había salido caminando. Libre. 2 semanas después del juicio, Coffey regresó al centro. Caminaba con paso lento, como si cada calle que había recorrido antes del proceso tuviera ahora otro significado. No llevaba el traje azul prestado, sino una camiseta sencilla y una mochila al hombro. Se detuvo frente al Café Hidalgo. El toldo seguía sucio. La puerta seguía rechinando al abrirse. Todo estaba igual, pero él no. Mauricio lo vio entrar desde la cocina. No dijo nada al principio, solo levantó una ceja y sonrió levemente. «¿Te vas a sentar o quieres lavar platos otra vez?», bromeó. Coffey se encogió de hombros. «Depende. ¿Todavía pagan en efectivo?». Mauricio soltó una risa suave y lo invitó a pasar detrás del mostrador. Andrea lo saludó con un gesto desde la caja, como si siempre hubiera estado esperando ese momento. «¿Viniste solo a saludar o...?», empezó Mauricio. «Vine a agradecer, a ti, a todos, y a decirte que no voy a volver». Mauricio lo miró sin sorpresa. «¿Y eso?». «Me aceptaron en un curso de mecánica. Una fundación que ayuda a jóvenes en riesgo me contactó después de ver la nota del juicio. Me dieron una beca completa.
Empiezo el lunes. ¿Y te vas? No muy lejos. Pero sí, quiero empezar algo que sea mío. Que no dependa de que alguien más me dé chance. Mauricio lo miró largo rato. Luego le dio un abrazo apretado, uno de esos que no necesita palabras. Tú vas a estar bien, Kofi. Gracias por creerlo antes que yo. En casa, su madre colgaba ropa en el patio cuando él llegó. El sol caía sobre el cemento rajado y el aire olía a jabón. ¿Cómo te fue?, preguntó sin voltear. Bien, me despedí. Ella colgó una camiseta en el alambre y lo miró por fin. ¿Y cómo te sientes? Kofi dudó. Luego respondió. Raro, como si tuviera que aprender a caminar otra vez, pero con otra dirección. Eso es crecer, hijo. Entraron a la casa. Omar hacía tarea en la mesa. Kofi se sentó a su lado. ¿Qué haces? Matemáticas. ¿Y qué tal? Fáciles. Kofi sonrió. Tú sí que eres valiente. No tanto como tú. Esa frase simple le dio más fuerza que todo lo que había escuchado en el tribunal. Porque venía sin filtros. Porque venía de alguien que lo había visto temblar y aún así lo admiraba. Esa noche, Kofi caminó por el barrio. Saludó a don Luis, el del puesto de elotes. A doña Marta, la que siempre regaba las plantas en la acera. Todos lo saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad. «Ese muchacho es el del juicio, ¿verdad?», susurraban algunos. Él no respondía. No necesitaba explicar nada. Llegó al parque donde jugaba de niño. Se sentó en una banca, viendo a un grupo de adolescentes jugar fútbol. Rieron cuando uno falló el gol y cayó de espaldas. Kofi cerró los ojos un momento. Recordó los días antes de la acusación, cuando la vida era simple, aunque dura. Ahí también recordó el momento exacto en que todo cambió, cuando escuchó a un oficial decir, «Ese encaja con la descripción». Respiró hondo. No podía cambiar lo que pasó, pero podía decidir qué hacer con eso. Sacó una libreta de su mochila. Empezó a escribir. No algo perfecto, no un discurso, solo pensamientos, palabras que no había dicho. No soy solo el que sobrevivió a un juicio. Soy el que eligió levantarse cuando me querían arrodillado, siguió escribiendo. Por primera vez no para defenderse, no para explicarse, solo para entenderse. Cuando cerró la libreta, el cielo ya se había pintado de naranja. Se puso de pie. Ya era hora de volver. Al cruzar la esquina de regreso, un niño lo reconoció. «Tú eres el que salió en la tele, el del juicio». Kofi se detuvo. Sonrió. «Sí, ese soy yo». «¿Y ganaste?» Kofi lo miró, pensó un segundo y respondió, «No, aprendí. Eso vale más». El niño asintió como si entendiera más de lo que parecía. Kofi siguió su camino. El juicio había terminado, pero su historia apenas comenzaba. ¿Cómo supiste que eras inocente? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era de una niña de secundaria, cabello trenzado, ojos grandes y serios. Estaban sentados en una sala de usos múltiples en una preparatoria de Iztapalapa, frente a más de 50 alumnos. Kofi había sido invitado por una fundación que buscaba inspirar jóvenes a través de historias reales de resistencia. Llevaba una semana en el curso de mecánica. Le iba bien. Pero nada lo había preparado para esto. Pararse frente a un micrófono y hablar de lo que más había querido olvidar. Kofi miró a la niña y pensó bien la respuesta. Porque sabía dónde estaba esa noche. Sabía lo que había hecho. Y sabía que, aunque nadie más lo creyera, yo tenía que seguir diciéndolo, para no perderme a mí mismo. La niña asintió, como si eso tuviera más sentido que cualquier otra cosa. Otra mano se alzó. ¿Tuviste miedo? Mucho, pero me di cuenta de que el miedo se hace más grande cuando lo dejas callado. Hablar fue lo único que me salvó. Los rostros frente a él no eran distintos al suyo. Jóvenes, morenos, muchos con miradas desconfiadas, otros con asombro. Algunos rieron cuando bromeó sobre el traje incómodo que usó en el juicio. Otros bajaron la cabeza cuando mencionó las veces que lo miraron como si ya fuera culpable. Pero todos escuchaban.
Al salir, una de las organizadoras se le acercó. Lo que dijiste tocó a varios, especialmente a los que ya han tenido problemas con la ley. Se nota que no viniste a darles un sermón. No soy nadie para sermonear, solo conté lo que viví. Eso es suficiente, a veces más que suficiente. Kofi agradeció y se fue caminando. Esa era su nueva rutina, clases de día, charlas por las tardes. A veces lo invitaban a dar talleres en colonias complicadas. Otras veces solo lo llamaban para escuchar. Él iba, no porque se creyera ejemplo, sino porque sabía lo que se siente no tener a nadie que te escuche sin juzgar. Esa noche, ya en su cuarto, volvió a sacar la libreta. Las hojas se llenaban más rápido últimamente. Historias, ideas, rabias. Todo lo que antes callaba, ahora salía por la tinta. El juicio fue un espejo. Me vi como nunca antes, asustado, solo, pero también firme, no por valentía, sino porque ya no había más opción. Cerró la libreta, apagó la luz, durmió profundamente. Un sábado recibió un mensaje inesperado. Era de Andrea. Hola, Kofi, solo quería contarte que Mauricio ya no está en el Café Hidalgo. Lo despidieron hace unos días, pero no te preocupes, consiguió chamba en otro restaurante. Está bien, dice que te manda saludos. Kofi quedó en silencio. No respondió de inmediato. Sintió una mezcla de tristeza y culpa. Aunque sabía que Mauricio había elegido hablar, el peso de las consecuencias lo apretó de nuevo. Marcó el número de Mauricio. «Hey», dijo el cocinero del otro lado, como si nada. «¿Estás bien?» «Sí, hombre, esto no es nuevo, ya sabía que iba a pasar, pero ¿sabes qué? Vale la pena». «¿No estás enojado?» «No, al contrario, me siento más tranquilo que nunca». Kofi se quedó callado. «Gracias, Mauricio. No me agradezcas. Nomás haz algo con eso. No lo desperdicies». Colgaron. Kofi se quedó mirando su celular un rato. Luego volvió a su libreta. A veces, el que pierde su trabajo gana su libertad, porque ser libre también es poder mirar a los ojos a los tuyos y decir, no me vendí. Una tarde, al salir del taller, un hombre lo detuvo afuera. Llevaba traje gris y un portafolio. Su rostro le era familiar, pero tardó unos segundos en ubicarlo. Era el abogado Nájera. «Kofi», dijo él extendiendo la mano. Kofi la miró, luego la estrechó. «No esperaba verlo por aquí. Yo tampoco esperaba verte así. Te buscaba para decirte que aprendí algo contigo». Kofi alzó las cejas sorprendido. «¿En serio?» «Sí. Me enseñaste que no todos los casos son números, que a veces uno se equivoca por mirar sin ver. Gracias por decirlo». Nájera hizo una leve inclinación de cabeza. «Sigue así. Te vas a comer el mundo, muchacho». Se fue. Kofi se quedó parado en la banqueta, viendo cómo se alejaba. No se sentía vengado. No sentía victoria. Sentía algo mejor. Reconocimiento. El aula era pequeña, con paredes de ladrillo sin pintar y pizarrones que ya habían visto demasiadas manos. Era una escuela comunitaria en la colonia Doctores, donde las clases de oficios servían más que los discursos políticos. Kofi había sido invitado otra vez, pero esta vez no para contar su historia. Le habían pedido que ayudara a facilitar un taller de expresión para jóvenes en proceso de reinserción. Chavos que ya habían pasado por detenciones, centros de menores, algunos incluso recién salidos del reclusorio. Se paró frente al grupo, con una hoja blanca en la mano y un plumón azul. No tienen que escribir bonito, no tienen que contar todo. Solo algo que nadie les haya preguntado nunca, pero que ustedes quieran decir. Al principio hubo silencio, miradas vacías, desconfianza, pero uno, flaco, con tatuajes en los nudillos, levantó la mano. ¿Y si lo que quiero decir no se puede contar? Entonces dibújalo, o solo escribe una palabra. Lo importante es que salga de ti. El flaco asintió, agachó la cabeza y empezó. Uno a uno, los demás siguieron. Letras torcidas, manchas, ideas sueltas. Pero ahí estaban, dejando una parte de sí en el papel. Una chica,
sentada al fondo, se levantó y leyó en voz alta: «Yo no soy el robo que hice, soy lo que aprendí después». Kofi la miró en silencio. No aplaudió, no hizo gestos, solo dijo: «Eso es exactamente lo que vine a decirles yo». Más tarde, mientras guardaban los materiales, la directora de la escuela se le acercó. «No sé qué hiciste, pero lograron cosas que no habíamos logrado en meses. Solo los escuché. A veces eso falta. ¿Has pensado en estudiar algo relacionado con esto? Psicología, trabajo social, educación». Kofi se rió suavemente. «No sé si sirvo para eso». «Sirves. Y lo sabes». No dijo nada más. Pero esa noche en su casa, buscó en internet carreras universitarias para ayudar a jóvenes en riesgo. Guardó 2 opciones, nada decidido aún, pero algo dentro de él empezaba a empujar con fuerza. Ese fin de semana, su madre organizó una comida sencilla. Invitó a algunos vecinos, a Mauricio, a Andrea y hasta a una de las maestras del taller. No era un festejo, no había pastel. Era más como una especie de pausa, una tregua con la vida. Kofi ayudaba en la cocina cuando Andrea se le acercó. «¿Te puedo decir algo sin que te sientas raro?» «A ver, nunca había visto a tantos jóvenes hablar bien de alguien como tú. Dicen que los haces sentir menos rotos». Kofi bajó la mirada. «Yo también me sentí roto». «¿Y qué hiciste?» «No me quedé solo». Andrea lo abrazó rápido, como quien sabe que esas cosas se dan sin previo aviso. Luego volvió al patio como si nada. Por la noche, ya solo, Kofi subió a la azotea. El cielo estaba despejado. Las luces lejanas del centro titilaban como si tuvieran vida propia. Se sentó en el borde, con las piernas colgando, y sacó su libreta. «A veces me preguntan si me arrepiento de todo lo que pasó. Y yo les digo que no, porque aunque dolió me obligó a mirar dentro de mí, a hablar, a encontrar mi voz, y esa voz ahora no me la calla nadie». Cerró la libreta, respiró hondo. Por primera vez se permitió pensar en el futuro sin miedo. Tal vez sí estudiaría, tal vez ayudaría a otros, tal vez escribiría un libro, tal vez no. Pero lo cierto era que había encontrado algo que no todos encuentran: sentido. Y eso, entendía ahora, era más valioso que cualquier victoria. Días después, recibió una carta. Era simple, sin remitente oficial. «No te conozco, pero tu historia llegó a mí. Mi hijo está pasando por algo similar. Solo quiero darte las gracias, porque ahora sé que no todo está perdido». Kofi dobló la carta con cuidado. La guardó entre las páginas de su libreta, justo donde había escrito: «No quiero ser símbolo, solo quiero ser prueba de que se puede». Y eso, de alguna manera, ya lo era. El aula estaba llena. Era una universidad pública en la Ciudad de México, y el auditorio, aunque modesto, estaba repleto de estudiantes de Derecho. La charla se titulaba «Justicia y Juventud, cuando el sistema acusa antes de preguntar». Kofi subió al estrado con las manos sudorosas. Frente a él, casi 100 rostros, jóvenes como él, algunos apenas mayores, otros ya con trajes de pasante. Todos esperando escuchar al muchacho del juicio. Respiró hondo y comenzó: «Yo no vengo a hablarles de leyes. Para eso están ustedes. Yo vengo a contar lo que pasa cuando las leyes llegan tarde o mal». Las primeras palabras salieron suaves, pero firmes. No leyó, no improvisó. Había vivido cada frase. «Fui acusado sin pruebas, sostenido solo por prejuicios. Me vi solo, frente a un sistema que no me conocía, pero ya había decidido quién era. Y sin embargo, estoy aquí». Un silencio total lo acompañaba. Ni siquiera los teléfonos brillaban. Lo que me salvó no fue un tecnicismo. Fue una persona, un testigo que se arriesgó, una abogada que creyó en mí, una madre que no soltó mi mano. Algunos tomaban notas, otros lo observaban como si no creyeran que ese joven de tenis gastados y voz tranquila pudiera haber pasado por tanto. Sé que muchos de ustedes quieren cambiar las cosas, pero les advierto algo.
Las leyes no bastan si el corazón no va con ellas. Terminó con una frase que se había escrito sola en su libreta días atrás. La justicia no debería doler, pero si duele, que al menos sirva para que no se repita. Los aplausos llegaron lentos, casi tímidos, hasta que se volvieron un estruendo. Kofi bajó del escenario con el pecho encendido, no de orgullo, de responsabilidad. Al salir del auditorio, una joven se le acercó. Era pasante en una ONG. ¿Te gustaría compartir tu historia con más jóvenes? Estamos armando una gira por escuelas rurales. Kofi la miró sorprendido. ¿Yo? ¿Una gira? Sí. Tu forma de hablar conecta. Y necesitamos eso más que nunca. Él no respondió enseguida. Pensó en su curso de mecánica, en las cartas que aún recibía, en su madre, en Omar. En los días del juicio, en Mauricio, en Andrea, en su libreta que ya casi se terminaba, y dijo, sí, me gustaría. Un mes después, en una pequeña comunidad de Oaxaca, Kofi se sentó bajo un techo de lámina frente a un grupo de adolescentes que nunca habían pisado un tribunal, pero que sabían perfectamente lo que era ser juzgados. Les habló en voz baja, sin rodeos, sin adornos. Les habló de la verdad, de la rabia, del miedo y del valor de la dignidad, esa que no viene con diplomas, sino con decisiones difíciles. Al terminar, una niña de no más de 13 años se le acercó. Le entregó un dibujo, un joven de pie frente a un tribunal, con las palabras «Yo no me rindo» escritas en la parte de abajo. ¿Ese soy yo?, preguntó Kofi. Sí, respondió ella. Porque mi hermano está en la cárcel, y yo quiero creer que va a salir también. Kofi guardó el dibujo con cuidado, como si fuera un trofeo, porque, en cierto modo, lo era. Tiempo después, una editorial pequeña le propuso publicar su historia. Él dudó, no por miedo, sino por respeto. No quería convertir su dolor en mercancía, pero entendió algo. No es por mí, es por los que vienen detrás. Aceptó. Escribió con calma, con verdad, sin adornos. El libro se llamó Lo que no pudieron callar. No se convirtió en bestseller, pero se coló en bibliotecas escolares, en talleres comunitarios, en manos jóvenes que encontraban en esas páginas un espejo. Una tarde, sentado con su madre en la sala, Kofi hojeaba un ejemplar. ¿Te reconoces en lo que escribiste?, preguntó ella. Me reconozco más en lo que aprendí. ¿Y qué fue?, Kofi pensó. Luego sonrió. Que se puede perder todo, menos la voz. Mientras hables, sigues vivo. Ella lo abrazó sin decir palabra. Afuera, la ciudad seguía su ruido incesante, pero adentro había una paz callada. Porque al final no era la historia de un juicio, era la historia de alguien que eligió no rendirse. Y eso nunca prescribe.